Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas Carlos gracias. Cruzado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y técnico de Hacienda. Y antes de comenzar, por lo que ha sido la semana, lo que está siendo la noticia de la semana, ¿cómo cree usted que pasará a la historia la figura de Hugo Chávez? Bueno, lo decía antes el profesor, ¿no? Que No, pasará... pero yo quiero saber lo que piensa usted. Bueno, coincido en que pasará como una persona revolucionaria, sí, lo ha sido desde luego. No sé si a la altura de Simón Bolívar, seguro que no, pero sí como una persona que parece ser que ha cambiado muchas cosas en Venezuela, ¿no? Bien, pues vamos a salir a la calle, vamos a ver qué nos han dicho cuando hemos salido a la calle los andaluces opinando sobre la economía sumergida y el fraude fiscal. Yo creo que la economía sumergida se podría evitar metiendo más inspectores de Hacienda, investigando más a los políticos corruptos que están saliendo cada día más en nuestro país. No es un problema de inspectores de Hacienda, es un problema de la cúspide del gobierno. Si los que están en el gobierno son corruptos y son los que ponen los inspectores de Hacienda. Si no son lo suficiente, porque metan a más gente que estén pendientes del que tiene y no paga, que se llevan los dineros fuera, a los paraísos fiscales. Tendríamos que intentar ser todos más honestos dentro de que hay una economía sumergida enorme y eso no lo podemos evitar, pero claro, pedirle esto al ciudadano de a pie que está pasando hambre, con lo que tienen montado los de arriba. El trabajador que lo contrata media jornada y se busca la vida otra media jornada, pues creo que no es problema del trabajador, nunca. Es un problema generalizado en España, cultural, y además lo tenemos tan metido que lo vemos como normal. Es decir, engañar a Hacienda es normal, Hacienda es el enemigo. Los inspectores tendrían que centrarse en algo muy específico en cada tipo de empresa o en cada tipo de persona, no podría abarcar todo. Yo trabajo en la administración y veo que debe de tener una inspección, una administración bastante fuerte con respecto a lo que se está haciendo. Resolver no lo sé, lo que está claro es que la economía sumergida es un fenómeno que está en la sociedad española y bueno, cordobesa en este caso desde hace mucho tiempo y que bueno, que a lo mejor no es muy políticamente correcto decirlo en estos momentos, está ayudando a que familias o personas no se vean abocadas a una situación aún mucho más grave de la que es. Esa opinión no le pillará a usted de nueva. No. La economía sumergida está ayudando a que no nos estemos dando bocados. No le pilla de nueva, ¿no? No, no me pilla. Pues le cuento, puesto que es la primera vez que viene al programa, en este programa La Calle Opina, 80 personas están dispuestas a preguntarle y usted tiene que responder. ¿Está preparado? Adelante. Bien. Pues vamos a empezar, a ver, por Almería vamos a empezar. María del Mar, adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es fácil defraudar a Hacienda y para un inspector dar con ese fraude? Bueno, es fácil, depende de para quién. Hay personas, hay ciudadanos para los que es muy difícil, aunque quisieran defraudar, ¿no? Y estamos hablando, claro, de las personas que tienen una nómina, de los trabajadores que tienen su nómina, su retención, que ese dato lo tiene Hacienda y que, aunque quisiera, pues lo tiene muy difícil, ¿no? Sin embargo, hay otros ciudadanos que lo tienen más fácil, ¿no? Hay otros ciudadanos a los que quizá en su actividad no les piden factura, entonces lo tienen más fácil para no declarar todos sus ingresos, para inflar gastos en su actividad. Y bueno, pues desde luego no es la misma situación la de unos ciudadanos que la de otros, ¿no? Pero además de defraudar, hay ciudadanos que tienen más fácil el pagar menos impuestos, incluso el pagar impuestos en menor cuantía de la que les correspondería por su capacidad económica, ¿no? Y ya no hablamos de evasión fiscal, de fraude fiscal, sino de lo que conocemos como elusión fiscal, ¿no? Hay demasiadas ventajas en las normas en España para que determinados ciudadanos, que son grandes fortunas, grandes empresas, puedan eludir el pago de sus impuestos, puedan rebajar su factura fiscal, ¿no? Y esto es algo que hay que modificar, y que hay que modificar no con la inspección, sino con las normas. Desgraciadamente estamos viendo en estos días cómo salen todos los medios que muchas empresas multinacionales no pagan impuestos en España, a pesar de vender mucho, de prestar un servicio importante en España, pues vemos cómo facturan o cómo llevan sus beneficios a paraísos fiscales, ¿no? Y además lo hacen de una forma bueno, legal en muchos casos, ¿no? Bueno, esto es algo que hay que modificar, sin duda, ¿no? Vale. ¿Te ha quedado claro, María del Mar? Muchas gracias. Bien. Vamos a ir a Huelva. Carolina, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Viendo las noticias cada día tengo una mayor sensación de que en términos de Hacienda y asuntos fiscales se ejerce muchísima más presión sobre la gente de a pie que sobre grandes cargos políticos, económicos, financieros, entre muchos otros.
Entonces mi pregunta es, ¿están comprados los inspectores de Hacienda por este tipo de personajes? Bueno, no están comprados los inspectores de Hacienda, no podemos decir esto ni de los inspectores de Hacienda, ni de los técnicos, ni de los 27.000 empleados de la agencia tributaria, ¿no? Todos los empleados de la agencia tributaria, de todos los colectivos, pues hacen su labor sirviendo al interés general y no obstante, pues a veces quizá estos vicios, estos defectos, estos problemas que hay en la organización de la agencia tributaria, en la forma de funcionar y que son atribuibles pues, a los responsables políticos de la agencia tributaria, a los responsables políticos del Ministerio, a los directores, a las personas que dirigen la agencia tributaria, a veces esto se extiende a los funcionarios, ¿no? Pero esto no debe ser así. Lo cierto es que la agencia tributaria, como decía al principio, bueno, no sé si tiene un trato favorable o si tiene una doble vara de medir, pero sí podemos decir que no actúa de manera uniforme con respecto a todos los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que, como decía al principio, tienen una nómina, tienen su retención, tiene el dato la agencia tributaria en su ordenador, pues es sobre los que se ejerce un mayor control. Más del 80% de los recursos de la agencia tributaria se dedican a vigilar, a controlar estas pequeñas discrepancias o grandes discrepancias que puede haber entre lo declarado y los datos que tiene la agencia tributaria. Sin embargo, los esfuerzos que se dedican a la investigación, a la inspección y sobre todo a las grandes bolsas de fraude, pues no son tantos, ¿no? Apenas un 20% no llega a los efectivos que se dedican no ya a la inspección, sino a la gestión y a todos los trámites en relación con grandes empresas, con grandes fortunas. Esto es así, es una realidad. No es mi sensación, entonces, ¿Lo intuías tú lo que está es real. Carolina? ¿Perdona? ¿Lo intuías tú lo que acaba de totalmente, responder el inspector? Gracias. Gracias, Carolina. Sevilla, por favor. Lidia, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, vamos a ver. Hace algunas semanas un señor de Córdoba se suicidó después de haber recibido una carta de Hacienda en la que se le reclamaba el impuesto de incremento patrimonial. Vamos a ver. Y después de haber dado su vivienda al banco. Yo le quería preguntar lo siguiente. Usted sabe que hay algunos casos en los cuales no estamos obligados a pagar dicho incremento de nuestro patrimonio. Por ejemplo, si es una vivienda habitual o en algunos casos de superación de una edad. Por favor, explíquenos, que todo el mundo se entere cuáles son esos casos. Y yo me pregunto, ¿por qué se le reclamó este impuesto a este señor de Córdoba que igual hoy día no estábamos hablando de su suicidio? Muchas gracias. Sí, esta es una situación que mucha gente no conoce, ¿no? Mucha gente está viendo estos días como, pues se producen estos desahucios, la gente es lanzada de sus casas, ¿no? Son desgracias familiares, pero que además hay que añadir a estas una que no conoce la gente y es a la que usted se refería, ¿no? Y es que cuando el piso se da en dación en pago al banco, o bien cuando se subasta simplemente porque no se está pagando la hipoteca, además de la deuda que tiene esta persona, que tienen las personas con el banco, se generan otras deudas, unas deudas impositivas que no tienen ningún sentido, pero que están ahí. Una es esta, el incremento de patrimonio. Se puede producir un incremento de patrimonio en este caso, si la valoración, el precio de subasta o la valoración final es superior al precio de coste. Ahora es complicado, pero se ha producido y se produce. Pero es que además también se devenga otro impuesto, que es la plusvalía, que se conoce como la plusvalía en el ayuntamiento, el incremento del valor de los terrenos, que en este caso se genera siempre. Pero es que también hay otro impuesto que es el de actos jurídicos documentados, cuando se hace la escritura de la dación en pago, en fin, o los trámites para entregar el piso, ¿no? Todo esto es algo que nosotros desde mi colectivo hace ya unos años que veníamos denunciando y veníamos pidiendo una modificación. El año pasado, sobre el mes de marzo, creo que fue cuando se produjo mediante un decreto ley, se modificó esta situación, pero se modificó en determinadas circunstancias muy concretas. Solo en casos, digamos, muy extremos, donde la familia no tenía ninguna renta, donde, en fin, se dan una serie de parámetros que están bien, pero que desde luego deberían ser mucho más amplios. Nosotros entendemos que no debería exigirse ninguno de estos impuestos en ningún caso, no solamente cuando se está en una situación tan penosa como la que contempla la ley, ¿no? Y con consecuencias como las que hemos tenido. Son consecuencias graves y... Desgraciadamente estamos viendo demasiados casos, ¿no?, en los desahucios y es muy lamentable. Desde luego hay que poner medidas para... Entonces, ¿nos puede precisar, por favor, esos casos para que estemos informados? Efectivamente, ¿puede ser en el caso de vivienda habitual uno de ellos? De vivienda habitual es que se tienen que dar varias circunstancias conjuntamente. Tiene que ser una vivienda que además sea la única,
Quiero recordar que no puede haber ningún ingreso familiar. Quiero recordar también que no puede superar el importe de la hipoteca, de la deuda, un determinado porcentaje. En fin, se refiere a unos supuestos muy extremos y desde luego deberían ampliarse, sin duda. ¿Y los mayores de 65 años? No recuerdo si también se incluye, pero desde luego lo que sí recuerdo es que son criterios que se tienen que dar conjuntamente. Quiero decir que bueno, son casos extremos y desde luego insisto en que deberían ampliarse. No tiene sentido que Lo importante es que todo el mundo lo sepa y esté informado. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Gracias. Vamos a ir a Cádiz. Francisco, adelante. Adelante. Hola, ¿qué hay? Buenas Acércate noches. el micrófono bien, Francisco. No tengas miedo. Buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar que qué puntuación le daría el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda a la gestión del señor Montoro. Bueno, un momentito, inspector, un momentito, que esta pregunta necesita un poco de reflexión y se lo vamos a dar. Una pregunta muy bien, y la de Montoro, y ahora hablaremos hoy de sus estrategias. Volvemos enseguida, se piensa la respuesta a nuestro invitado, y volvemos enseguida con estos asuntos en Pido la Palabra. Tras la polémica amnistía fiscal, ¿habría salido a la luz toda la economía sumergida poniendo más inspectores de Hacienda? ¿Hay que invertir más en vigilar y descubrir a los defraudadores? ¿Cómo podemos todos luchar contra el fraude? ¿Cómo nos ha cambiado el carácter esta crisis? ¿Estamos preparados psicológicamente para momentos como los que nos ha tocado vivir? ¿Cómo podemos superar la depresión, el estrés o la ansiedad? Nuestra psicóloga de guardia, Patricia Ramírez, resuelve todas las dudas hoy en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta aquí en Canal Sur Televisión, Pido la Palabra. Son las 11 menos 5 de la noche, estamos en directo, como cada jueves. Y quiero compartir con ustedes en su casa y con nuestro público aquí, por supuesto, una buena noticia, una muy buena noticia. Y es que este programa, Pido la Palabra, ha recibido esta semana, ayer, la mención honorífica especial en televisión del Premio de Periodismo de Consumo en Andalucía 2013 que otorga la Unión de Consumidores. Así es que muchas gracias, felicidades. Bueno. Primer premio, qué bien. Ya. Muchas gracias, sentaros. Claro, esto es el primero que llega, entonces pues esta emoción. Gracias. Y estaba por preguntar, Francisco, adelante, la pregunta para Carlos Cruzado, como saben, es el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Adelante. Repito, ¿qué puntuación de 0 a 10 le daría el presidente del Sindicato del Técnico del Ministerio de Hacienda a la gestión del señor Montoro? Bueno, empezamos por la nota y luego lo explicamos, ¿no? Un suspenso, sin duda ninguna, ¿no? Un 0. Suspenso. Bueno, un suspenso bajo, ¿no? Y ahora lo explicamos. En este año, las medidas que se han tomado frente al fraude a la economía sumergida, ¿no? Que es una lacra que tenemos en España en unos niveles altísimos, ha sido la amnistía fiscal. La única medida, al margen de la ley que se ha aprobado en octubre, con una serie de medidas que veremos cómo evolucionan. Hay que recordar que ya en el año 2006 hubo una ley de medidas contra el fraude que no ha tenido demasiado éxito, ¿no? Pero en este año la medida estelar, digamos, ha sido la amnistía. Una medida como la amnistía que es una medida muy nociva. En lucha contra el fraude es lo peor que se podía haber hecho, ¿no? Es una medida que no solamente supone un agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, sino que además nos desalienta a los contribuyentes y nos desalienta a los inspectores, a los técnicos, a todos los empleados de la agencia tributaria, ¿no? En este sentido, pues ese examen no se merece una muy buena nota, ¿no? Pero es que además hay otro, ¿no? Y es la política tributaria, la política impositiva que ha seguido este gobierno,
y que se viene siguiendo desde mayo del 2010, cuando se empezó a hacer frente a la crisis, también el anterior gobierno, ¿no? Las medidas tributarias que se vienen tomando desde entonces son medidas tributarias que están haciendo recaer el peso de la salida de la crisis, si es que contribuye a ello, sobre los hombros de las clases medias y de los más desfavorecidos en algunos casos. Subida del IRPF, subida del IVA, son las dos subidas impositivas fundamentales que ha habido durante este año y que desde luego lo que hacen es pues recaer, como digo, sobre los trabajadores, ¿no? Sin embargo, no ha habido otras medidas en relación con otros sectores, ¿no? En relación con grandes empresas, en relación con grandes fortunas. Como decía antes, hay muchos mecanismos de elusión. Están las SICAV, están las posibilidades que tienen las multinacionales, como decía antes, de tributar en paraísos fiscales o de no tributar, ¿no? Sobre todo esto no se ha hecho nada. Entonces, pues la nota no puede ser más que un suspenso. ¿Y dimita entonces? ¿O no se Bueno, podría? yo no sé quién para pedir la dimisión del ministro, pero desde luego sí para pedirle que haya un cambio, ¿no? Que haya un cambio de política tributaria, porque por este camino, desde luego, la salida de la crisis se ve lejana, ¿no? Francisco, gracias. Hablando del señor Montoro, señor Cruzado, y esta estrategia, ya le ha dado usted un repaso con lo de la amnistía fiscal y el suspenso que le ha dado. Calabazas, pero ¿y esta estrategia del señor Montoro en el Congreso de hay actores que no tributan y el otro día, hay partidos que no pagan? Claro, no sé qué saldrá ahora. Esto es algo que, además de estar en el límite de la legalidad, que la agencia tributaria, los datos que conoce la agencia tributaria, según la Ley General Tributaria, no se pueden hacer públicos. Se pueden utilizar solo por la agencia tributaria, en principio, para realizar su trabajo, ¿no? Su gestión, las labores de inspección. Que el ministro esté, no sé si dando datos concretos, que no los da, ¿no? Pero haciendo insinuaciones, además, que afectan o que habla en general, ¿no? De colectivos, lo cual pues es bastante imprudente, ¿no? Sin embargo, no le hemos oído hablar de estos mecanismos de elusión, ¿no? Que tienen las grandes fortunas, de los paraísos fiscales, de las grandes empresas, lo poco que tributan, ¿no? Que no tributan en España a pesar de lo que venden, sino que se llevan sus beneficios a paraísos fiscales, ¿no? Vamos a Córdoba. Elvia, adelante. Buenas noches, don Carlos. Hola. Usted reclama que se haga una lucha contra el fraude fiscal que se centre en los grandes patrimonios y empresas y no tanto en los pequeños contribuyentes. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos pensamos lo mismo. Entonces, ¿por qué esto no se hace y sin embargo se hacen medidas como la amnistía fiscal? La respuesta la tendría que dar el ministro y los anteriores ministros, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo insistiendo en la necesidad de una reforma en profundidad de la agencia tributaria, ¿no? Insistiendo en que la agencia tributaria debe desplazar la lupa precisamente de estos contribuyentes que tienen una nómina, de las pymes, de autónomos, y la tiene que desplazar hacia donde están las grandes bolsas de fraude. Según nuestros datos, más del 70%, más del 72% del total del fraude pues es consecuencia de la actuación de grandes empresas y de grandes fortunas. Y en este sentido es necesario un cambio. Esto no quiere decir que no se controle el resto de situaciones fraudulentas, ¿no? Hay que controlar todo, pero desde luego hay que hacer hincapié en estas grandes bolsas de fraude, ¿no? Pero si se conoce, ¿por qué no se lleva a cabo? ¿Qué lo impide? ¿Los políticos? Se conoce el dato. Lo que hay que hacer es investigar, hay que trabajar, hay que dedicar mayores esfuerzos. España es uno de los países, ya no solamente de la Unión Europea, sino de toda la OCDE, que menos recursos dedica a luchar contra el fraude, y no solamente en efectivos, en medios humanos, sino también en medios materiales. Desde luego que así es muy rentable la agencia tributaria, porque la inversión es pequeña y los beneficios que se pueden obtener y que se podrían obtener de dedicar mayores esfuerzos serían muchos, ¿no? Vale, gracias. Bien, quiero apuntar una cosa, al margen de recalcar ese dato que acaba de dar usted, el 72%, digo porque aquí lo que queremos es aprender, y también en sus casas, el 72% del fraude pertenece a grandes fortunas, ha dicho usted, sí, y sabe bien de lo que habla. Bien, Elvia, ponte pie un momentito, que quiero decirles una cosa a todos. Aquí también se nota, la cosa está tan malita que la gente joven se tiene que ir. Quiero desearte lo mejor, porque Elvia, también en este programa están ya empezando a irse. Y me han dicho, Elvia, que te vas a Polonia, ¿no? Que tengas mucha suerte. El 1 de abril empiezas allí. Vale, pues que tengas muchísima suerte. 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 Vale. Vamos ahora a Jaén.
José, dale. Buenas noches, señor Cruzado. Hola, buenas noches. Me gustaría que usted me respondiera a dos preguntas. La primera, ¿cómo se podría solucionar la evasión de capital en paraísos fiscales? Y la segunda, si se podría haber solucionado dicha evasión cuando Bárcenas llevó el dinero a Suiza con inspecciones mucho más severas. Muy bien, vale, la primera. ¿Cómo se soluciona la evasión de capitales? Bueno, es un problema, es quizá el mayor problema con el que nos enfrentamos, no solo en España, sino en la mayoría de los países europeos y mundiales, ¿no? La evasión la evasión a los paraísos fiscales mueve tal cantidad de dinero que las estimaciones que hay pues son demoledoras, ¿no? Se habla de 20, de 30, de 40 billones de euros. Es una barbaridad. Y lo cierto es que, bueno, esa libertad de movimientos de capital, ¿no?, a la que se refería antes el profesor, pues tiene cierto, o motiva en cierta parte, en cierta medida esto, ¿no? Ocurre que cuando comenzó la crisis, hace ya unos años, oímos al G20, que es el grupo de los 20 países más poderosos, ¿no?, y a Sarkozy como portavoz diciendo que se habían acabado los paraísos fiscales. Se habían acabado los paraísos fiscales, esto lo dijo hace más de 5 años. Los paraísos fiscales están más bollantes que nunca en este momento. De las 35 empresas del IBEX español, 30 tienen filiales en paraísos fiscales. Hace 3 años eran 18 o 20, o sea, esto va en aumento. Hay falta de voluntad política, claro que se puede acabar con los paraísos fiscales. Se tiene que acabar de una manera global. Está claro que tiene que ser a través de decisiones multilaterales de la Unión Europea, de la OCDE, pero se puede. Ocurre que cuando Sarkozy dijo esto, cuando el G20 le encargó a la OCDE que preparara, bueno, las medidas necesarias para acabar con ello, lo único que hicieron y lo único que se ha hecho hasta ahora es pedir a las zonas, a los territorios considerados como paraísos fiscales, que firmaran una docena de convenios obligándose a facilitar información. ¿Qué ha ocurrido? Que muchos de estos convenios los han firmado entre los propios paraísos fiscales. Han salido de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, en la cual quedan apenas dos islas perdidas, y sin embargo continúan funcionando de la misma manera. Se ha avanzado algo en cuanto a información en relación con capitales provenientes de delincuencia, pero desde luego en cuanto al fraude fiscal, pues deja mucho que desear la información que se está dando. En España también habría que tomar alguna medida. Habría que tomar medidas. Bancos, incluso de los que están siendo ahora rescatados, tienen filiales en paraísos fiscales. Esto es algo que resulta bastante chocante. Y bancos que incluso no están siendo rescatados, pero que los tienen, quizá el Banco de España debería plantearse el pedir información sobre las actividades de sus clientes en estos paraísos fiscales, sobre las actividades de sus propias filiales allí. ¿Por qué no poner una tasa también dura para quienes operan en paraísos fiscales? ¿Por qué no impedir que tengan personalidad jurídica las sociedades que operan en paraísos fiscales? Hay muchas cosas por hacer también en España y no se están haciendo. ¿Y la segunda pregunta? ¿Y la segunda pregunta? ¿Por qué sí, se podría haber evitado que Bárcenas... Que se hubiera evitado que Bárcenas hubiera sacado el dinero y lo colocara allí. Sí. Está claro que casos como este de Bárcenas y muchos otros a los que estamos asistiendo últimamente están poniendo en evidencia no solamente a la agencia tributaria, sino a todos los órganos de control de los ingresos, como la agencia tributaria, pero los órganos del control del gasto también están dejando mucho que desear, ¿no? Estamos viendo como, bueno, pues hay contratos que pueden haberse dado a dedo o no cumpliendo con la norma correspondiente, con la ley de contratos. Todo esto supone que las intervenciones que controlan el gasto en las administraciones locales, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el Estado, la Intervención General del Estado, el propio Tribunal de Cuentas, bueno, están quedando en evidencia. Seguramente si estuvieran funcionando, si funcionaran mejor estos órganos, pues se estarían evitando, se podrían haber evitado muchos de estos casos, ¿no? En relación con este que comentaba, bueno, pues no es el único en el cual han aparecido incrementos de patrimonio de la noche a la mañana. Aquí en Andalucía ocurrió también en Marbella, ¿no? Una persona que de pronto en 2 o 3 años hizo un capital inmenso y la agencia tributaria pues no lo había detectado. Desgraciadamente todos estos casos, o la mayoría, se detectan por operaciones policiales, luego investigaciones judiciales, que sí colaboran luego la Intervención General del Estado, la agencia tributaria, como no puede ser de otra manera, pero lo deseable es que estos casos no se dieran porque estos órganos estuvieran actuando, bueno, de mejor manera, ¿no? Sí, escuchándole, gracias José, escuchándole lo que estaba usted contando,
Una pregunta que seguro muchos tenemos en la cabeza. Un supuesto. Si ese dinero que tiene allí Bárcenas, los 22 millones de euros o más que tiene, si lo necesitara y lo quisiera utilizar, ¿puede? Bueno, habría que ver el dinero que ha regularizado o con el que ha acudido a la amnistía, ¿no? Sus abogados dicen que sí, que había acudido a la amnistía a través de una sociedad. Bueno, habrá que demostrar si es que, como dice Hacienda, ese dinero proviene de actividades delictivas, en cuyo caso no estaría amparado por la amnistía, o si es que no es un dinero que es de las sociedades, ¿no? Que están regularizando. En principio, y mientras no se anulen esta amnistía, pues sí puede... O sea, que mañana, si lo quiere utilizar, podría utilizarlo. Podría utilizarlo, en principio, claro. Bien. Granada. Alfredo, adelante. Hola, buenas noches. Soy Alfredo Buenas noches. González y trabajo en el aeropuerto de Granada. Mi pregunta es, ¿realmente ha sido efectiva la amnistía fiscal cuando el gobierno esperaba recaudar 2.500 millones de euros? Pues la amnistía fiscal no ha sido efectiva en ningún ámbito, ¿no? Al margen de la recaudación, nosotros ya desde el principio pues criticamos esta medida y la criticamos, como decía antes, porque supone un agravio comparativo, ¿no? Para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, como ven que otras personas no solamente no son sancionadas, porque es que aquí, además de una amnistía, además de que no se sancionan los incumplimientos de las personas que acuden a ella, es que se les bonifica fiscalmente, porque es que han pagado en teoría un 10%, que luego hemos visto que al final se ha quedado en un 3%, como consecuencia de las interpretaciones que el propio Ministerio de Hacienda hizo de su norma, ¿no? En este sentido, desde luego, ya es un fracaso de por sí. Y es un fracaso, no lo decimos nosotros, lo dice la Unión Europea. La Comisión Europea, en el mes de septiembre, publicó un informe de expertos que desaconsejaban, pero radicalmente, a todos los países de la Unión el acudir a estas amnistías, ¿no? Porque si bien podían suponer el allegar recursos a corto plazo, desde luego esto desincentiva el cumplimiento fiscal a medio y largo plazo y es muy nocivo, ¿no? Pero es que además el único argumento que el Gobierno tenía para llevar adelante la medida, según nos contó, que era el recaudar, ¿no? Un dinero, eran 2.500 millones los que decía que iba a recaudar, pues ni siquiera recauda la mitad, porque no ha llegado ni a los 1.250 millones, con lo cual, bueno, pues desde luego que duda cabe que la amnistía en todos los aspectos ha sido un desastre. Solo le ha venido bien al señor Bárcenas y a sus amiguitos, ¿no? Bueno, eso está por ver, si finalmente se demuestra, como decía antes, que ese dinero proviene de actividades delictivas, en cuyo caso pues no le serviría, ¿no? Muchas gracias. Gracias y bienvenido, que es la primera vez que preguntaba. Vamos ahora a Málaga. A ver, Nicolás, adelante. Buenas noches, señor Cruzado. Hemos visto hace una semana y antes se ha comentado cómo uno de los responsables de la COE, Arturo Fernández, ha pagado en negro a varios de sus trabajadores. Mi pregunta es la siguiente. ¿Debemos denunciar si se nos intenta pagar en negro? Bueno, en primer lugar lo que debemos es rechazarlo, ¿no? Es complicado a veces, pero hay que rechazarlo. El argumento tan recurrente de que la economía sumergida posibilita, ¿no? el que bueno, salgan adelante muchas personas que con los actuales niveles de desempleo de otra forma no lo harían, bueno, es un argumento que desde luego hay que rechazar. Los argumentos negativos de la economía sumergida son mucho mayores que el posible argumento favorable en este sentido, ¿no? Si estamos trabajando en negro, si tenemos un contrato sumergido, no tenemos contrato, pues estamos evitando el pagar cotizaciones sociales, pagar impuestos y además del daño que sufre el Estado y la Seguridad Social como consecuencia de esto, la persona que está en ese régimen va a ver cómo finalmente no va a tener prestación de desempleo, no va a tener pensiones, no va a tener medidas de higiene y seguridad en el trabajo. Todo esto es muy negativo y luego, desde el punto de vista empresarial, que duda cabe que es un supuesto de competencia desleal importante. La empresa que paga sus impuestos, que cumple con sus obligaciones, difícilmente puede competir con una empresa que está ahí haciendo esto, ¿no? Y luego hay otro tema, y es que detrás de esos pagos en negro a los trabajadores siempre hay un fraude fiscal de la empresa que ha generado un dinero en negro para pagar a empleados, para pagar a acreedores. Y esto, desde luego, hay que combatirlo, sí, hay que denunciarlo, sin duda. Vale, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Y son las 11:12 minutos. Momento de Mar Barrera, por favor, y ver qué nos dicen en las redes sociales y qué preguntan. Buenas noches, señor Hola, buenas Cruzado. noches. Bueno, le traigo, mis internautas me han recordado, me han traído a colación una frase de Antonio Gala para ilustrar su debate, que dice así:
Nuestra sociedad ha llegado a un momento en que ya no adora al becerro de oro, sino al oro del becerro. Muy buena. Los seguidores de Pido la Palabra e Internet coinciden con nuestro público en que sobre la ciudadanía recae mucha culpa sobre fraude fiscal cuando las mayores fortunas se defraudan en las altas esferas. He seleccionado 3 preguntas de todas las que nos han llegado. Primera, ¿piensa que, como dice el Gobierno, luchar contra el fraude fiscal es una prioridad nacional? Es una prioridad nacional y más en este momento. Lo que ocurre es que el Gobierno lo dice, los anteriores gobiernos lo decían, pero ninguno de ellos ha demostrado tener la voluntad política decidida y firme de luchar contra el fraude. En este país, en este momento, según nuestros datos, casi un 25% del PIB es economía sumergida. Estamos hablando de una cifra que supera los 240.000 millones de euros. Como consecuencia de esto, se dejan de ingresar cada año 88.000 millones de euros. Es obvio que erradicarlo al 100% pues, es una pretensión ilusoria, ¿no? Pero sí al menos podemos reducir ese nivel de fraude y economía sumergida a los niveles de los países europeos de nuestro entorno. Esto sería lo deseable, ¿no? Para eso tendríamos que reducir 10 puntos, que es el diferencial que tenemos. Y esto nos llegaría a 38.500 millones anuales. Casualmente este año en la Ley de Presupuestos para el 2013 es la cantidad casi exacta que es la segunda cantidad más importante y que figura como intereses, como pago de intereses de la deuda. Si fuéramos capaces de esto, que lo podemos hacer, conseguiríamos pagar todos los intereses de la deuda. Ha dicho 88.000 millones, 88.000 millones de euros los que calculan. Sí, según nuestros datos, según nuestra estimación, es esto. 59.000 corresponderían a impuestos y el resto, 29.000, serían cotizaciones sociales. O sea, 88.000 millones lo que podrían recaudar. Lo que habría que recaudar si todo el mundo pagara. Claro, como consecuencia de esto, la mayoría de los españoles que pagan sus impuestos tienen que pagar más impuestos. Claro. Es que estos datos conviene que nos marean, pero conviene que los tengamos fijos. Presentes. Los tengamos presentes. Sobre todo cuando llegue junio, mayo, junio. Segunda pregunta. ¿Un nuevo incremento del IVA, como propone Bruselas, haría aún mayor la economía sumergida española? Bueno, siempre se dice, y es una tendencia, ¿no?, que con una subida de impuestos pues hay una tendencia mayor a defraudar, ¿no? Lo que ocurre es que esto no es del todo cierto si va acompañado del necesario control, ¿no? De hecho, hay países en Europa que tienen una presión fiscal superior a la nuestra y que, sin embargo, tienen niveles de economía sumergida y de fraude más bajos. Está claro que con una subida de impuestos hay que incrementar también el control, ¿no? El problema de la subida del IVA sería un doble problema. Ya desde mi colectivo nos opusimos a esta subida, la consideramos nociva. Como decía al principio, hace recaer también el peso de la crisis, en este caso también en los más débiles, no solo en la clase media, sino en las más desfavorecidas, porque ven como todos sus ingresos van a tributar por IVA, puesto que consumen todas sus rentas, no tienen posibilidad de ahorro y en ese sentido pues sufren más, ¿no? Y además, bueno, esta subida del IVA, la anterior y esta que se plantea o que plantea Bruselas, lo que hace es, bueno, seguir en este círculo vicioso en el que estamos, porque obviamente se detrae el consumo, al detraerse el consumo, más desempleo, menos actividad económica, menos impuestos, y en este círculo es en el que estamos metidos y desde luego es necesario un cambio de políticas para salir adelante, ¿no? Y tercera y última pregunta. Si todos los grandes defraudadores estuvieran en la cárcel, ¿empezaríamos a superar antes la crisis? Bueno, el hecho de que estén en la cárcel o no, con esos 88.000 supongo que será algo que mucha gente aquí le gustaría ver, pero lo importante no es que estén en la cárcel, lo importante es que paguen sus deudas, ¿no? Lo importante no es tanto el publicar los nombres, como decía el ministro ahora, que bueno, está bien, ¿no? Sí. Pero lo importante es ir a por ellos. Lo importante es no dejarles que acudan y ingresen, como se ha hecho con la amnistía fiscal, lo que consideren, sino que lo importante es incrementar los medios para luchar contra esto y conseguir que paguen sus impuestos como todo el mundo, ¿no? Que vuelva el dinero, que vuelva el dinero. Gracias. Gracias, Mar. Gracias. Precisamente para hablar de la crisis, cómo superarla, consejos en positivo, hemos invitado a la psicóloga Patricia Ramírez, hoy nuestra psicóloga de guardia. Por favor, Patricia. Bienvenida. Te presento al señor Cruzado. Bien, Carlos Cruzado, gracias por la visita. ¿Se ha sentido cómodo? Estupendamente. Una pregunta muy breve, pero hemos oído cosas tremendas y datos. Yo he tomado nota de lo que usted ha estado diciendo. Espero que también. Pero ¿usted cree que en este país se está haciendo todo
lo que se puede desde el Ministerio de Hacienda, desde los juzgados, para acotar esa corrupción, que es el segundo problema que señalan los españoles y problemón después del paro? Desde los juzgados no sé, pero desde el Ministerio de Hacienda, como ya he dicho anteriormente, desgraciadamente no se está haciendo todo lo que se debería hacer para frenar esta avalancha de casos, ¿no? Pues a ver si entre todos les ponemos las pilas al Ministerio de Hacienda. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien.